Bien, algún día o no habrá un diagnóstico que remita a la personalidad de Almagro y nos enteraremos de por qué hay cambios, ¿no? Pero mientras, lo que hay es internacionalmente una postura bastante desfavorable a sus expresiones, en tanto el rechazo a la posibilidad de una intervención militar, pero lo que no quita que a su vez, también en Venezuela, lo que está pasando, esta crisis humanitaria, la crisis migratoria, todo lo que ya sabemos, tiene en muchos de quienes critican a Almagro la defensa a Maduro. Entonces, ahí también se genera una contradicción difícil de interpretar. Podrá arrancar usted, pero después me gustaría también, por supuesto, que se exprese el panel, ¿no? Vuelvo a contradecir al menos una parte de la opinión. Desde mi punto de vista, podemos estar equivocados, no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Venezuela vive una crisis financiera y económica muy grande, muy profunda, que trae otras consecuencias como consecuencias humanitarias después. Es obvio que hoy, producto del bloqueo que se le está llevando adelante, no tiene casi que los alimentos que necesita, no tiene la medicación que necesitan los pacientes y los enfermos, y esto genera un problema. ¿Qué sociedad, qué pueblo se aguanta tranquilo esperando en su casa si me está faltando para comer y si me están faltando los medicamentos? Esto se genera, se produce, se induce una violencia interna de ese tipo. Y fundamentalmente yo creo que ahí en Venezuela, hasta que no se genere un diálogo de verdad, profundo, donde se sienten todas las partes políticas, todas las representaciones sociales y políticas a buscar una salida en conjunto, va a tener dificultades. Por eso lo que necesita Venezuela es ayuda de ese tipo. Bien, pero ¿no le resulta siquiera caprichoso de parte de un ser humano insistir en ocupar el cargo de presidente ante la radiografía que presenta su país, ya sin mirar por qué, sino el hoy? No tengo respuesta para esa pregunta. Bien. Fue el presidente que eligieron los venezolanos. Panel, por favor. El bloqueo que tiene Venezuela es el bloqueo político que le impuso la dictadura al país. No hay ningún bloqueo externo. La prueba la tenemos en Uruguay. La empresa Pili en Paysandú cae, no porque Uruguay hubiera bloqueado a Venezuela, sino porque Venezuela ya no tiene dinero para pagar sus compromisos. Es tan espantosa la gestión de la economía y las finanzas en Venezuela que todo eso acarrea una cesación de pago generalizada y nadie le va a vender a un país que no paga sus deudas. Por lo tanto, la situación sí es dramática, sí hay una crisis humanitaria, han huido ya 4 millones de personas de Venezuela, hay un bloqueo generalizado de las libertades públicas, de la persecución de los opositores. Ahora, el problema no es Almagro, el problema es Venezuela. Y Uruguay tiene que centrarse no en Almagro, que bastante problema tiene el Frente Amplio para explicar por qué Mujica lo llevó de canciller y de senador y lo llevó a la OEA. El problema es qué va a hacer Uruguay junto con los otros países frente a Venezuela. Bien. ¿Se va a quedar de brazos cruzados? Bien. Sin defender en nada la gestión de Maduro, con la que tengo muchísimas discrepancias, sí hay bloqueo. Estados Unidos en este último tiempo ha endurecido las medidas. Le prohíbe a cualquier ciudadano nacido en su país negociar con cualquier entidad venezolana. Y sin embargo, y muy curiosamente, el único que sigue comprándole a Venezuela es el gobierno de Estados Unidos, porque le sigue comprando el petróleo. El 10% del petróleo que llega, no hay bloqueo aparte del gobierno, de parte del gobierno, pero sí de los ciudadanos. O sea que ahí está la paradoja. Yo creo que una vez más la intención de la intervención militar casualmente está muy relacionada con el control del petróleo. Y no seamos ingenuos, Estados Unidos necesita el petróleo venezolano. Pastillita, porque nos quedan pocos segundos. Con relación al tema del día de hoy, Almagro le erra en forma y en contenido. Ya lo dije, no me voy a repetir. Esto no significa que yo no tenga enorme, larguísima lista de críticas para lo que está viviendo en Venezuela. Bien, Alfredo. A mí me parece que el problema que tiene la izquierda uruguaya es que Almagro molesta porque hace críticas, algunas justificadas, otras no, sobre Venezuela, que mucha gente quiere negar. Es decir, nos comimos la pastilla con Chávez y la revolución del siglo XXI, en muchos casos, y hoy demuestra que no era ni revolución, ni socialismo, ni nada. Tiene un montón de carencias que me parece que asumir la crítica, autocrítica de que nos comimos una pastilla en eso, me parece que es sano y es honesto. Chávez y Maduro, creo que no lo está haciendo la izquierda uruguaya en general, ¿no? Nuestro invitado, la última palabra, por favor. Bueno, un país de migrantes no nos va a extrañar ni alarmar lo que puedan hacer los migrantes que estén pasando en Venezuela, ¿no? Somos 3 millones y pocos, 3 millones y moneda en Uruguay y 1 millón de uruguayos en el resto del mundo, entre ellos mi hermana y mi hijo.
Por tanto, sé lo que nos duele tener pedazos de la familia desparramados por otra parte del mundo, pero lo que más duele es que cuando esos exilios son provocados de esta forma, por la necesidad que tiene el pueblo allá adentro. Según Maduro, lo escuché decir que se iban con sus dólares a gastarlos en otro lado. Es que acá los venezolanos que están viniendo se están instalando realmente con mucha facilidad en la sociedad uruguaya, ¿no? No son de los que anden por la calle durmiendo, de verdad, que es otra situación. A veces no es como han padecido el exilio muchos compatriotas que por pensar como yo políticamente lo han expulsado del país o lo han perseguido. Mayormente he visto venezolanos atendiendo bares y cafés que gerenciando empresas internacionales, ¿no? No sé, digo por la calle. Pero bueno, lo cierto es que a denunciar hoy es denunciar el bloqueo que hace el imperialismo norteamericano, que está condicionando, le gusta o no le gusta, elige el país que le quiere gustar según la política y el gobierno que tenga. Bien, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Si queda en un discurso refutable o si va más allá. Y además, ¿quién lo apoyaría? Almagro, si quisiera ir más allá. Castillo, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy sabemos que venía corriendo, así que le agradecemos por su esfuerzo de estar aquí. Y a ustedes, como siempre, por acompañarnos, por estar del otro lado y por escuchar voces disímiles, que algunas les enojarán, otras menos, con otras se van a apasionar, pero están ahí del otro lado. Y gracias por eso. Hasta mañana.